Bendiciones, mis estimados hermanos, es un gusto saludarles por este medio. Quiero compartir con ustedes este pensamiento de la palabra que denomino la cruz de Jesús y resurrección. Ya en el pasado, pues hemos estudiado lo que es la cruz del Señor. Se debate entre los eruditos quién fue o de dónde venía la idea de la crucifixión, puesto que se ha dicho, ¿verdad?, que es de los romanos, pero también nosotros vemos características de este tipo de castigo en Deuteronomio. Y vamos a estar viendo esto, es decir, que miles de años antes de que se utilizara la crucifixión con los romanos, pues ya se utilizaba en el tiempo antiguo y no solamente entre alguna civilización, sino específicamente entre el pueblo de Israel. Entonces es interesante notar, como le vuelvo a repetir, porque ha habido una discusión en relación a esto, de quién fue o de dónde venía el origen de esta crucifixión, porque mucho se dice, ¿verdad?, que es de los romanos, pero le vuelvo a repetir, nosotros lo vemos desde la perspectiva bíblica, desde el tiempo antiguo con el pueblo de Israel. Y para esto, pues también tenemos que decir algo que ya hemos estudiado anteriormente también, pues que la cruz no es como normalmente la ponen, ¿verdad? No es así como aparece aquí en la imagen, que es un poste vertical y uno horizontal, sino que normalmente esta cruz de la que se habla, pues era simplemente un tronco de árbol, y la posición, obviamente, de la crucifixión, pues no era como normalmente lo maneja la tradición, era diferente la posición. Eso ya lo hemos estudiado en el pasado, revisando desde las palabras originales en el hebreo y en el griego, es decir, cuando aparece cruz o madero en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo, revisando las palabras para ver su definición más exacta, para poder ver la manera en que fue crucificado nuestro Señor. Es algo simplemente informático, ¿verdad?, para nuestra vida, pero también es importante entender el trasfondo de lo que viene siendo la crucifixión desde el tiempo antiguo con el pueblo de Israel. Y vamos a iniciar viendo en Deuteronomio capítulo 20, versículo 19, donde dice, cuando sities alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Ok, entonces también nos da esto luz, hermano, de otras porciones bíblicas. Por ejemplo, aquí dice que no meterás el hacha, ¿verdad?, en esos árboles que dan fruto. ¿Por qué? Porque pueden comer de ellos. Cuando ellos sitiaban una ciudad, pues obviamente a veces se requería de hacer algún tipo de armas, ¿verdad?, para venir contra la ciudad, tipo baluartes. Pero el Señor les da la indicación y les dice que los árboles de los que pueden comer, pues que no los destruyan. Pero que los árboles, vamos a seguir viendo ahorita la porción, que los árboles que no dan fruto o que son estériles, que de esos sí los pueden talar y usar para destrucción. Pero también esto nos lleva al contexto de lo que nuestro Señor Jesucristo habló cuando dijo en Mateo capítulo 3, el hacha está puesta a todo árbol. Y estaba comentando en esa porción el Señor que todo árbol que no da buen fruto es cortado.
Y de hecho, recordemos que siempre que nuestro Señor Jesucristo habla en los evangelios y nosotros estudiamos y vemos con detenimiento sus declaraciones, nos vamos a dar cuenta de que están vinculadas con muchos pasajes de llamado Antiguo Testamento. Es decir, que el Señor hace referencia por lo regular o general de cosas que ya están escritas. Y en este caso, cuando el Señor refiere a esto del hacha está puesta a la raíz de todo árbol, ¿verdad? Y todo árbol que no da buen fruto es cortado, pues también se refiere, es decir, está haciendo referencia a esta porción en la cual, ¿verdad? El pueblo de Israel podía talar los árboles que no daban fruto, o incluso los árboles que no daban buen fruto. Y estos árboles pues eran usados para diferentes cosas. En esta ocasión específica pues nos está hablando de sitiar una ciudad, pero se podían usar en diferentes aspectos también. Ahora, nos sigue diciendo que dice en el verso 20, mas el árbol que sepas que no lleva fruto. Y cuando leemos desde la perspectiva hebrea, no solamente se refiere a que no lleva fruto, sino que son árboles tal vez que no dan fruto o árboles que también que no están dando fruto bueno. Y entonces dice, podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. Es decir, que todo árbol que no daba buen fruto o que no lleva fruto se podía destruir y talar, como lo menciona aquí este versículo. Y esto es algo muy interesante, mis amados hermanos, porque en realidad lo que definía este aspecto de estos árboles era de que de alguna manera estaban cargando una maldición. En sí no los árboles que no daban fruto, sino los árboles que o eran árboles frutales y no daban fruto, o eran árboles de tal fruto y no daban buen fruto. Y le vuelvo a repetir, esto lo volvemos a ver también con nuestro Señor Jesucristo cuando dice que Él busca fruto, ¿verdad? De una higuera y no encuentra fruto en ella y la maldice, ¿verdad? Bueno, no que la maldice, sino que realmente simplemente está afirmando la, la condición que ya tiene esa higuera. Está simplemente hablando de la condición que se encuentra en esa higuera y nosotros sabemos que dice que se seca y se muere esa higuera, ¿verdad? Está en maldición. Entonces, de alguna manera, esos árboles que nosotros vemos que la escritura marca que los podían destruir y talarlos, era porque eran vistos como si hubiera alguna maldición sobre ellos. Es decir, había algo, cuando digo maldición, no solo me refiero a que alguien los maldijo o que les hicieron algo, no, sino simplemente que no venían desarrollando su función como fueron creados. No venían desarrollando lo que debían de dar, lo que debían de producir como fueron puestos, como fueron sembrados, es decir, dar el fruto que necesitaban dar como árboles de ese fruto específico que eran. Pero al ver que no había fruto, que no producían fruto, o que el fruto que daban era malo, pues eran cortados, de tal manera que eran vistos, identificados por el pueblo de Israel, incluso por Dios mismo, cuando les da las indicaciones de que eran árboles que se podían destruir y talar. Pero los árboles que daban fruto, los árboles que realmente estaban desarrollando el propósito,
Entonces, esos no debían de cortarlos, porque el Señor les dijo, de esos puedes comer, puedes nutrirte. Y hemos estudiado también en el pasado, ¿verdad?, acerca de los árboles, como también hay un versículo en estos mismos capítulos de referencia de Deuteronomio, que nos menciona que la vida del hombre incluso estaba ligada de alguna forma al árbol del campo, porque el árbol del campo produce alimento para el hombre, produce sombra para el hombre, produce oxígeno para el hombre, y podemos seguir enumerando todas las características de lo que produce un árbol para bendición o beneficio del ser humano. Pero le vuelvo a repetir, cuando el árbol no estaba cumpliendo su función, cumpliendo su tarea, su objetivo, pues podía ser destruido y talado. Ahora, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque estos árboles que eran vistos o reconocidos como maldición, eran utilizados esos troncos de árbol para específicamente de lo que está tratando el tema de la cruz, de la crucifixión. Y nos sigue diciendo, vea usted que estamos en Deuteronomio capítulo 20 y en el capítulo que sigue nos dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, y esto cuando dice aquí madero, pues se refiere a una cruz, ¿verdad? Lo que después le cambiaron por cruz, que en realidad pues es un madero. Dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito, oiga, maldito por Dios es el colgado. Es decir, que tanto la persona que era colgada en un tronco de árbol, que era crucificada, dice aquí la escritura que era maldito, maldito por Dios, y de tal forma cuando se había una crucifixión a alguien que colgaban en un madero, contaminaba la tierra también si no lo quitaban. Fíjese cómo dice, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es decir, que había un poder tan terrible en este acto, que incluso como la persona que era colgada era vista como maldita, como el tronco era visto como maldito, y que en el lugar que era colocado en la tierra también era visto como un lugar maldecido o un lugar que se contaminaría si quedaba mucho tiempo ahí. Y por eso es que nosotros vemos también en el relato de la crucifixión de nuestro Señor, pues que los eruditos, ¿verdad? Los sacerdotes y toda esa gente de la élite no quería que el Señor permaneciese en la cruz. ¿Por qué? Porque iba a contaminar, porque ya se había dicho desde el tiempo antiguo esto que estamos leyendo, que dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, porque de alguna manera había una contaminación por eso. Se han manejado otro tipo de explicaciones en relación a por qué no querían que nuestro Señor estuviera en la cruz, ¿verdad? Porque era Pesaj, era la fiesta, pero el verdadero trasfondo o raíz de eso era específicamente esta porción de Deuteronomio. Recordemos que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, muchas de las prácticas, muchas de las leyes que seguían, pues eran basadas, de hecho, la mayor parte en Deuteronomio, en este libro, de tal manera que ellos guardaban todo aquello y por eso no querían que el Señor quedase en la cruz, sino que lo quitaran porque no querían que fuera contaminada la tierra, el lugar en el que había sido crucificado. Y además de esto sabemos que no era solo una cruz la que estaba ahí, no era solo un madero
el que se encontraba en ese lugar. De tal manera, mis amados hermanos, que cuando una persona, le vuelvo a repetir, estaba en ese madero, pues por Dios era visto como una persona maldita. Tanto el árbol como la persona y como la tierra, si no se quitaba, ¿no? A tiempo. Y el lugar, pues, donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, pues sabemos que era un lugar donde se practicaba eso. Es decir, que un día antes era muy probable que habían hecho eso, o una semana antes, y que la semana después o un día después volvían a tener esas actividades ahí, puesto que era algo que se desarrollaba a todas esas personas que estaban en esa sentencia. Además de eso, sabemos que no eran solo 3 cruces las que estaban ahí, solo que se mencionan esas porque obviamente la del Señor y de las personas que estaban a su lado. Pero sabemos que normalmente, históricamente, pues si estudiamos, vemos que cuando se hacía algo así, eran varios los que eran crucificados. Solo se mencionan al de la derecha y de la izquierda porque hubo algún tipo de conversación con ellos. Y ahorita vamos a ir a un punto en relación a eso. Ok, vamos a avanzar, hermanos. Entonces nosotros vemos que eh, en Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y hace la referencia de este versículo. Dice: porque está escrito, es decir, de lo que está en Deuteronomio, maldito todo el que es colgado en un madero, o sea, en un árbol, refiriéndose al acto de la crucifixión. Y la escritura nos marca de que entonces está vinculado directamente el acontecimiento de nuestro Señor Jesucristo no con la crucifixión que acostumbraban los romanos, si no ni siquiera hubiera aquí hecho la referencia a lo que está escrito. Y aquí nos dice que está escrito, porque está escrito, ¿qué está escrito? Pues allá en Deuteronomio, que maldito todo el que es colgado en un madero. Es decir, hace la referencia de lo que se practicaba o participaba desde el tiempo de Deuteronomio con el pueblo de Israel. De tal forma que nosotros lo hemos identificado no con las prácticas de los romanos, sino con algo que ya estaba escrito, cumpliéndose nuestro Señor Jesucristo algo, ¿verdad? Que ya estaba escrito desde el tiempo antiguo, porque estaba escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es decir, que nuestro Señor se hizo esa maldición. Porque fíjese, vuelva a repetir desde la parte principal, dice: porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Es decir, que se hizo maldición. Cargó nuestro Señor con esa culpa, con esa maldición de que tanto el árbol o el madero en el que estaba siendo crucificado, como él mismo, persona que estaba como responsable de un delito mayor, como lo decía ya en Deuteronomio, lo crucificaron como maldito, en esa denominación de ser maldito, de estar maldecido. Y él se hizo, dice, hecho por nosotros maldición, porque él no tenía ninguna culpa, él no tenía ningún pecado, él no tenía ninguna falla para haber sido colgado en ese madero. Porque el que era colgado en un madero era porque había hecho lo peor y por eso merecía esa muerte. Pero nuestro Señor
no había cometido ningún pecado. Ok, rápidamente, hermanos, para continuar, vamos a hablar un poquito de las cruces, de los que estuvieron tanto a su derecha como a su izquierda y la conversación que tuvieron con el Señor. Y eso lo podemos aplicar a nuestra vida, porque estar en una cruz, hermano, o hacer algo así, tiene una aplicación a nuestra vida. Recuérdese que uno de ellos le dijo al Señor, si eres hijo de Dios, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Si eres hijo de Dios, muéstralo. Bájate de esa cruz. Es decir, se puede vivir una vida, mi hermano amado, en la cruz, en pecado. Es decir, estar en la cruz por pecador, es decir, como aquel que estaba en la cruz y que no, pues ya estaba ahí muriéndose y no tuvo ningún temor de arrepentirse, de reflexionar, incluso allí en esa misma cruz, sino incluso de burlarse del Señor. Es decir, una muerte en pecado, una muerte en pecado y una vida en pecado en esa cruz, bajo maldición y en maldición. Y vemos al otro que incluso le dijo al ladrón ese que le estaba diciendo que se estaba burlando, le dijo, oye, tú y yo sí somos culpables, pero este no ha hecho nada. No ha hecho nada, es decir, una persona que incluso habiendo estado en pecado, pero reconoce porque dice, tú y yo sí somos dignos de esta muerte, tú y yo sí estamos aquí porque somos merecedores de este castigo, pero este no ha hecho nada. Reconoce su pecado y reconoce al Cristo y lo acepta, lo reconoce porque le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Entonces se puede vivir también una vida, mi hermano, una vida donde tú tomas tu cruz y mueres al pecado, mueres porque no es lo mismo, hermano, morir en pecado, como murió es el otro, que morir al pecado. Porque acuérdese que nuestro Señor Jesucristo también dice, si alguno quiere venir en pos, tome su cruz, tome su cruz y sígame. Entonces nosotros vemos que se puede morir en pecado o se puede morir al pecado. Y el único que murió por el pecado es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vea la diferencia, morir en pecado, morir al pecado o morir por el pecado. Y nuestro Señor Jesucristo murió por el pecado, para perdonarnos, para salvarnos. Y ahora la pregunta es, nosotros, hermano, ¿cómo nosotros estamos preparando nuestra vida para morir en pecado o para morir al pecado y reconociendo al que murió por el pecado? Porque maldición se hizo por nosotros para que nosotros tengamos vida en él, hermano, para que nosotros tengamos bendición en él. Y el Señor dice, toma tu cruz y sígueme, porque sabemos que debemos de morir al pecado, no morir en el pecado. Ahora, cuando digo morir en el pecado, no me refiero a la muerte física, sino morir en el pecado porque pecar es muerte, porque pecar es separarse de Dios, porque pecar es, hermano, morirse día a día. Pero también podemos vivir muriendo al pecado, muriendo a las cosas que nos causan mal, muriendo a las cosas que nos afectan, y no solo a nosotros, sino que afectan incluso a la gente que nos rodea, a la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, hermano, cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, hecho maldición por nosotros, desciende
¿verdad? Que ya lo hemos estudiado también, Él desciende a lugares, hermano, de prisiones, donde incluso allá abajo empieza a predicar también. Dice que le predicó a los espíritus encarcelados que en otros tiempos desobedecieron. Y allá estaba predicando, mi hermano, y cuando vino la muerte a tratar de enseñorearse sobre él, pues ¿qué cree? Que no encontró culpa, porque ese era el proceso, los pasos de que cuando baja un ser humano que muere, el alma se enseñorea, perdón, la muerte se enseñorea por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué cree? Cuando nuestro Señor Jesucristo baja, cuando Él desciende a esos lugares, la Escritura nos enseña, hermano, que no tuvo la muerte victoria, no pudo la muerte, no tuvo el sepulcro, no tuvo el pecado poder para enseñorearse. ¿Por qué? Porque el Señor sí cargó el pecado, pagó el precio por el pecado, pero Él sin pecado. De tal manera que la muerte no pudo detenerlo, no tuvo algo para decirle, aunque sea un pecado así pequeño que hubiera dicho, aquí te quedas porque la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. Pero como no pecó nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Señor Jesucristo venció el pecado, venció también de esa manera la muerte, mi hermano amado, de tal manera que la Escritura nos dice en Primera de Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón, fíjese, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que nuestra victoria está en nuestro Señor Jesucristo. La muerte no lo pudo detener, la tumba no lo pudo detener, no había pecado que lo pudiera detener por cuanto no había pecado. Y fue levantado, fue resucitado con ese espíritu de la santidad que nos dice la Escritura, mi hermano, porque no se halló en él falta. Y de tal manera que Él resucitó, ahora nos da la victoria, ahora nos da el triunfo, ahora Él es el que tiene las llaves. Él es, dice en Apocalipsis, yo, el que vivo, el que estuve muerto, dice, pero que ahora vivo por los siglos de los siglos. Y dice, yo tengo las llaves de la muerte y de el Hades. Entonces, hermano, fíjese qué victoria tan más poderosa tuvo nuestro Señor, aun cuando Él cargó la maldición, aun cuando Él se hizo maldición por nosotros, pagó el precio de todo ese pecado, hermano, de la humanidad, pagó una sola vez por todo ese pecado y ahora, hermano, todo aquel que cree en Él recibe el perdón y la victoria en Cristo Jesús. No hay otra forma, solamente en Él. Por eso nosotros tenemos que decidir, hermano, si nosotros vamos a vivir en pecado, es decir, en muerte, en la cruz, o vamos nosotros a morir al pecado en nuestra cruz, es decir, tomar nuestra cruz y seguirle al Señor y reconocer que Él murió por el pecado en esa cruz. Se hizo maldición, fue hecho maldición por nosotros, para que nosotros fuésemos rescatados, hermano, de el poder de la muerte que estaba sobre nosotros. Así que, hermano, démosle la gloria, démosle la honra, démosle las gracias a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo,
por todo lo que ha hecho por nosotros y gocémonos, recordemos en este día esa victoria que el Señor nos da. Que Dios me los bendiga, hermanos.